Angular Podcast. Hola, ¿qué pasa, Panda? Estamos aquí en el programa número 5 de Panda Angular, de Angular Podcast. Súper contento de que este programa cada semana tenga gente muy interesante, con proyectos súper interesantes. Como siempre, a mi lado tengo a Fernando Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Santi, otra semana más, ¿qué tal? Sí. Oye, el libro que tienes detrás es una nueva actualización del fondo. Pues sí, a ver, es cosa de Drácula y como yo soy un amante del terror, pues tenía que salir en el fondo. Oye, qué guay, o sea, cada vez vas a poner, te imagino como cada vez poniendo más cosas. No pongas nada turbio, ¿te imaginas? Por favor. Vamos a poner un cartel de cuando los niños lloran, ya verás. Buah, ya, sería maravilloso. Encima va relacionado, hoy la entrevista va relacionado con eso, ¿eh? Un poco va por ahí. Sí, Hoy por tenemos eso a lo he alguien. dicho. Bueno, pues hoy traemos a alguien muy especial, Santi. Hoy te he traído a una entrevistada que vas a flipar. O sea, te presentamos. Bueno, ella es María Antón. Hola María, buenas tardes. Ella es pedagoga, actriz y coach. Ella fue la protagonista de uno de nuestros cortometrajes de La huella del panda, de Cuando los niños lloran. Y bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, chicos. Qué gusto volver a veros después de tanto tiempo. La verdad es que sí, o sea, a mí me hizo una ilusión cuando un poco vi tu trayectoria y dije, María, o sea, qué interesante lo que hace esta chica, no sé qué, no sé cuántas, y digo, un momento, miré tus redes sociales y tu página web y digo, pero si es María Antón, si la conocemos, que a mí me hizo una ilusión, y a Santi también, le dije, oye, Santi, ¿María Antón es...? Y me dijo, sí. Sí, es que justamente Fer me llama y me dice que te iba a traer al programa y yo, pero si es que María es la actriz de Cuando los niños lloran, yo encantado, que quiero volver a hablar con ella y verla. Qué fuerte, no sabía que había sido una sincronía así de ese tipo, pensaba que lo uno venía por lo otro, qué guay. Claro, o sea... Pues feliz. No sé si te lo comenté, nada, estaba haciendo una maquetación para una revista, vi varios, para Innova Social, y vi diferentes cursos tal y cual, y de repente dije, teatro y no sé qué, no sé cuántas, y dije, qué interesante esto para traerlo al podcast y hablamos del teatro y todo eso, y da la casualidad de que eras tú, o sea, que era como, muy bien, me parece genial que un experto o una experta hable del tema, pero si encima es María... genial, yo estoy súper ilusionado, la verdad. Y creo que estoy igual de nervioso que tú. No pasa nada, esto va rodado. Exacto. Bueno, pues si quieres empezamos un poco con la entrevista, María. A ver, actriz, ¿no? Antes de empezar la entrevista me has dicho que de actriz y pedagoga lo primero que venía era actriz. Así que nada, cuéntanos un poquito cómo empezaste en esto, cuándo te empezaste a interesar por el teatro y todos tus trabajos, y cuéntanos un poquito. Bueno, pues me viene de niña, desde muy pequeña. Lo primero que puedo contar en relación a esto es que con 8, 9, 10 años hacía montajes teatrales todas las navidades utilizando a todos mis primos y montaba unas en casa estupendas para entretener a toda la familia. Eso cuando era pequeña. Y a los 19 años, pues con el deseo de explorar, de salir un poco de esta ciudad y ver otras cosas, di con un taller de investigación e improvisación teatral en Barcelona y me fui a probar. Estuve allí un mes, me fascinó lo que descubrí y entonces empecé allí el grado de arte dramático, ¿no? Que ahora es un grado, un ciclo, vamos, por aquel entonces no lo era. Era un curso formativo de 3 años, pero no tenía el reconocimiento que tiene ahora. Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Siempre he tenido como esa necesidad de comprenderme a través de lo que iba haciendo y viviendo, y siempre he vivido las experiencias desde una parte así como muy sensible y bueno, me parece que el teatro está es como un lugar en el que explorar eso de una manera muy libre. Así que así empecé. Además es que yo me acuerdo cuando estabas trabajando con nosotros en Cuando los niños lloran, que justamente me comentabas que también toda la parte creativa te influía mucho porque estabas haciendo un taller, ¿no?, de creación literaria, pues me acuerdo ahora mismo. Sí. Y yo creo que te quería también preguntar, un poco entroncando con lo que nos has dicho del teatro, porque al final te decías que montabas unas en casa por esa parte también creativa de no solamente expresarte a través de tu cuerpo, a través de tu voz, a través de lo que la actuación te da, sino que
también veo que hay como una integración muy clara en la escritura, la narrativa, dotar de detalles. ¿Cómo fue ese proceso para también empezar a identificar cuál es esa narrativa que a ti más te gusta, más te inspira, más te apasiona, más te lleva a estar donde estás hoy? Qué pregunta más difícil. Es verdad que yo entiendo el proceso creativo como muy en global y me gusta mucho participar. De ahí yo creo el proyecto que al final he gestado, ¿no? Que es de Espacio. Entonces, sí que hay una parte en la que disfruto muchísimo con meterme en la piel de un personaje, con explorar una identidad, con cambiar comportamientos, pero también me interesa mucho contar historias y me interesa mucho la composición de la historia y el texto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la creación literaria, con la poesía, con hacer reflexiones y ser capaces de plasmarlas en palabras. Eso me encanta, ¿no? De hecho, ahora en Burgos una de las cosas que hago va por ahí, va por... tengo proyectos en los que tengo grupos teatrales, ¿no? Y, pues, por ejemplo, el año pasado hicimos una creación colectiva escénica haciendo una crítica sobre la sanidad, lo presentamos en el Centro Cívico San Agustín y bueno, sí que me interesa mucho la otra parte. Me da mucho vértigo, pero me gusta mucho también como ponerme en la otra parte. A ver, lo guay es que no ya venías creativa de casa. Eso está guay, ¿no? Tuviste... Pero, ¿cómo fue las primeras clases de teatro cuando empezaste? ¿Te llevaste alguna sorpresa? ¿Te fue fácil integrarte con todas las técnicas teatrales? ¿Hubo algo que te vino grande? Me has hecho una pregunta preciosa, Fernando, porque según me la estabas haciendo, me he acordado de ese primer taller, de esa primera experiencia. Y el último día de esa experiencia, digamos que el director decidía quiénes podían entrar en el grupo regular y quiénes no. Y lo decidía con un ejercicio que se llama la silla. En ese ejercicio, la técnica consiste en vincularte a un objeto que es inerte de manera emocional, ¿no? Y entonces hay todo un proceso que el director va conduciendo que tiene que ver con abrazar a ese objeto inerte desde tus sentidos, ¿no? Primero se utiliza la vista, luego se utiliza el tacto, luego el olfato, luego el gusto, o sea, te ves de repente, te descubres de repente chupando una silla o morreando una silla, así tal cual os lo digo. ¡Qué fuerte! Y aquello para mí fue como el ejercicio que más rompió mi estructura de creencias, ¿no? De repente cuando yo me zambullí en eso y lo viví y lo experimenté de una forma tan potente, ¿no? Que luego salí, volví a mí y me empecé como a juzgar desde la identidad, ¿no? De, María, pero has estado allí haciendo esto con una silla. ¡Qué fuerte! Sí, despierta tu sensualidad, despierta... Entonces, me pareció una puerta tan brutal a un mundo infinito de posibilidades de explorar sensaciones, emociones, pensamientos que estaban dentro de mí, pero que no coincidían con mi identidad. Y dije, ¡guau! Esto es potentísimo. Entonces, eso fue como... me ha venido mientras tú me hacías la pregunta. Eso fue el primer clic. Y después de eso he tenido, bueno, pues muchas idas y venidas, momentos de mucha inseguridad, ¿no? Recuerdo con Cuarta Pared, que es una compañía profesional muy sólida en Madrid y que fue la compañía que hizo que yo saliese a escena, ¿no? En mi primer estreno recuerdo estar totalmente cogida por mis miedos, no ser capaz de interpretar el personaje. Mis piernas temblaban, solo quería salir corriendo, la técnica no me servía, el método no me servía. Entonces, es que es un temazo lo que sucede dentro cuando tú empiezas como a hacer esa convivencia, ¿no? Entre lo que tú estás madurando como persona, tu identidad, y introducir el método o la técnica teatral y que esas dos cosas se pongan en un equilibrio y convivan en un equilibrio para que tú realmente des lo mejor en el escenario o delante de la cámara. Me interesa mucho eso último que has dicho, María, sobre todo de cara a las personas que nos puedan estar escuchando y que justamente puedan estar sintiendo eso mismo. ¿Cómo
puedes llegar como a encontrar una especie de equilibrio entre ese miedo escénico, porque a lo mejor hay muchas personas que lo hacen estupendamente bien en los ensayos, pero de repente cuando ven el teatro lleno de personas, ven que están expectantes, cómo romper esa primera barrera para decir, soy capaz, aunque esté este teatro lleno y tenga como la sensación de todas esas miradas sobre mí. Me vienen muchas cosas aquí, ahora desde la madurez, ¿eh? Ojalá los hubiese sabido a los 25, que fue cuando estrené la cuando primera estás vez. muerta del miedo. Sí, además, bueno, no sé si conocéis a Marcos Ordóñez, es un crítico del País, de teatro importante, que escribe siempre en Babelia, y yo recuerdo, esa fue mi primera crítica y es que me derrumbé, o sea, es que me acuerdo de hablar con el director y decir, yo no sé qué hago aquí. Y luego, ¿Pero porque fue muy mala o...? Fue muy buena la crítica al montaje y muy mala para mí. Oh, o sea, qué fuerte, ¿no? Sí, fue muy duro, sí. Pero fue un gran aprendizaje. Y volviendo a tu pregunta, Santi, hay como varias cosas, ¿no? Una de ellas es práctica. O sea, hay que entrenar permanentemente. La otra es corporalidad, porque para, de alguna manera, ser capaces como de bloquear lo que puede estar pasando en tu ego, en tu identidad como actriz, que te separa del personaje, al final eso, ¿no? Hay como una parte de atiende a las sensaciones corporales, vete a los sentidos, vete a la respiración, vete a la postura del personaje, que no es tu cuerpo, es el del personaje, vete a su voz, que no es la tuya. Entonces, una sería la práctica, otra sería las sensaciones corporales. Y la otra, yo diría, que vuelve al motor de mi proyecto, es el autoconocimiento. Creo que ahí hay una parte fundamental, que cuando tú tienes más madurez, o cuando, no hablo de años, sino de esa capacidad, ¿no? O esa inteligencia emocional, esa capacidad de comprender lo que te está pasando dentro y de dónde viene, tienes como muchas más estrategias para no validar lo que te puede hacer daño en escena. Iba a decir una cuarta que también es importante en los escenarios, que es no quedarte con el que está mirando el móvil o bostezando y ver a los que están sonriendo. Yo he actuado yo he hecho actuaciones, o sea, a mí el teatro me fascina. Yo siempre que he podido hacer teatro de manera amateur lo he hecho. Y una cosa que me decían mis compañeros antes de salir al escenario es, tú tranquilo, que los focos van a impedir que tú veas al público, no vas a verlos como si estuvieran delante de ti, ¿no? En plan, y sí que es verdad que es una cosa muy interesante, ¿no? El miedo escénico, es como que de nada te sirve toda la razón y todas las técnicas, en cuanto pisas el escenario, aparece algo, ¿no? ¿Cómo tú trabajaste el miedo escénico? Bueno, quiero decir, hay miedos y miedos, pero en tu caso, ¿cómo trabajaste eso? Con exposición. Tuve la grandísima suerte, porque lo que viví es una utopía, de estar contratada en una compañía que era una compañía estable, en la que un montaje tenía una vida de 2 años, entonces estábamos un año programados de jueves a domingo en Madrid y luego estábamos otro año de gira por España. Entonces la exposición, el exponerme permanentemente a dar ese paso, aunque el vértigo nunca cambia, como que la exposición es lo que te hace, ¿no?, superar la barrera. Pero hay algo muy interesante en lo que dices, Fernando, porque yo ahora, cuando trabajo habilidades comunicativas con personas que tienen que estar en conferencias, hay muchas personas que vienen diciéndome, quiero dejar de sentir miedo o quiero dejar de sentir vértigo, y yo siempre les explico, eso no va a pasar. O sea, lo que tienes que hacer es aprender a convivir con el miedo o con el vértigo. Pero no va a pasar, porque que haya miedo y vértigo significa que te importa lo que va a pasar cuando tú des ese paso y vayas al escenario. Y entonces es que lo que tenemos que hacer es como saber gestionar eso, regularlo en el momento para que no aparezca demasiado cortisol y haya concentración, porque a mí me sigue pasando. Ahora, antes de empezar, lo habéis visto, que yo estaba como, bueno, a ver cómo va esto, qué nervios. Cuando algo te apetece, te importa y va a ser escuchado por otras personas o va a ser visto, es que lo raro sería que te dé igual, ¿no? Que esto desaparezca. Y luego también creo que las personas que elegimos este tipo de profesiones tenemos como una necesidad interna de exponernos, ¿no? Es como para superarlo.
Sin expresión. Yo creo que tenemos como esa necesidad de expresarnos de alguna u otra forma porque es más grande que nosotros y si lo dejamos guardado como que en algún momento va a explotar. Eso Y es. encima, lo que decía María, que lo enlazo con la entrevista que tuvimos la semana pasada con Lopera Sánchez, el constancia, el prueba una y otra y otra y otra vez, y al final yo estoy de acuerdo contigo, María, el miedo no se va, pero es que hay que ser constante. Y a ver, luego también supongo que el teatro no es lo mismo que yo he visto por tu trabajo, también has hecho spots, has hecho, bueno, cortometrajes como el nuestro. Claro, al final ahí puedes decir corten y venga, otra toma, repetimos, tal. Pero es que el teatro es algo crudo. En ese sentido, ¿qué te gusta más? ¿El teatro, la crudez del teatro o algo más, o lo audiovisual en este caso? No quiero elegir. Bueno, o si no quieres elegir, podemos hablar de pros y contras o dos experiencias. En plan, Sí, es muy distinto. Creo que yo además lo he vivido con vosotros, lo he vivido con Santi también y eso me encanta. Creo que cuando estás en cámara hay un vínculo con el director y un acompañamiento con el director que es precioso. Entonces, si eso está bien hecho, si eso está bien construido, se ve en el resultado, yo creo, ¿no? Las grandes películas tienen detrás, desde mi opinión, a grandes directores que saben cuidar la intimidad del actor cuando está haciendo algo en escena para que realmente esté en el personaje y para sacar también lo que necesitan de él en ese momento, ¿no? Es como un hilo invisible en el que cuando estás en cámara sabes que no estás solo y que el otro de alguna manera puede acompañar tu emoción, puede potenciar algo, puede parar un momento pero sin sacarte sin embargo en el teatro eso no es. En el teatro hay un sistema que tiene mucho más que ver con el montaje, como con el recorrido, el arco completo del personaje, ¿no? Porque cuando tú grabas una escena tienes un mini arco y un mini conflicto y muchas veces además tienes esa cosa tan curiosa, ¿no? Empezamos grabando esto que es el final y luego grabamos esto que es el principio y te tienes como que resituar muy rápidamente. Sin embargo, el teatro tiene una parte súper chula de entras y vas a hacer todo el arco, todo el recorrido del personaje. Es un viaje muy vivo, está muy presente, nunca sale igual. Cada acción física cuenta, ¿no? Pensando también en los teóricos o en el aprendizaje en el que yo me baso, ¿no? Que es Stanislavski, cómo haces esa acción física, qué sucede con la respuesta de la persona que tienes delante. Es que son muy interesantes, por eso te decía que no quería elegir, porque las dos me fascinan. Bueno, yo he vivido sobre todo 100%, es el mundo del cine, del corto, ya lo sabes, María. Entonces, para mí, yo tengo como dos fases, ¿no? Yo pienso primero el personaje, entonces le acompaño en todo el arco, y luego es una especie de lo que tú has dicho, reconstrucción. Entonces, quiero destacar que en esta parte hablemos también un poquito más del cine, del corto, de la publicidad, porque cuando los niños lloran, tú me enseñaste muchas cosas. Y quiero como destacarlas y que nos cuentes un poquito más de ellas. La primera es cuando estábamos haciendo los ensayos, varios ensayos, sobre todo en esos momentos de discursos largos, más dramáticos, que sobre todo tú primero me preguntabas si le podías, o sea, yo te daba la indicación, pero tú me decías, ¿le puedo dar este pequeño matiz? ¿O le puedo introducir esta entonación? Que no se me había ocurrido a mí y eso me ha enseñado muchísimo para entender también cómo naturalizar esas palabras. Y quería preguntarte, ¿tú cómo llegas ya en la parte de cine? ¿Cómo llegas a trabajar al personaje? Porque yo entiendo que tú dices que en teatro es todo un viaje, ¿no? Que lo acompañas de inicio a fin, pero claro, al final en el cine es como que lo tienes que interiorizar por varios días. Entonces, ¿cómo haces ese proceso para que también te salga tan natural de proponer esas cosas que finalmente son esos detalles que dan valor a la actuación? Yo hago un doble proceso, quizás porque es lo que he aprendido también, ¿no? Hay un proceso de escritura, de generarme como el imaginario de ese personaje, la identidad de ese personaje, las circunstancias dadas, qué le ha pasado antes, qué le ha pasado después. En esto también todo el acompañamiento del director es súper importante, ¿no? Esas primeras lecturas, cómo lo ve, y ahí hago como una estructura escrita
y luego me pongo a ensayar en casa. Primero ensayo sola. Los textos que más me han atraído o los puntos como que más me han atraído de todo el texto, ¿no? En vez de empezar por el principio, empiezo como... A mí me gusta como lo grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el casting, que yo cuando leí el texto dije ¡guau, qué maravilla! Porque esto es para gozar, ¿no? Entonces, me gusta como lo grande y ahí hago un proceso de mucha introspección, de buscar símiles emocionales entre lo que puede estar viviendo esa persona y lo que he vivido yo, y desde ahí como acercarme, ¿no? Luego me salgo totalmente, ¿eh? O sea, no soy de esto que, bueno, que hay gente que malinterpreta el método, ¿no? Y piensa que hay actores que cuando están grabando una película están permanentemente en el personaje, estén o no grabando. Hay personas que lo hacen, pero yo creo que son una minoría. Entonces, cuando me meto del todo y sobre todo, pues eso, me voy mucho a cómo será corporalmente, qué emociones pueden ser parecidas a las mías, qué experiencias tengo cercanas a eso que ha pasado, y desde ahí voy como sacando. Y luego ya, pues tú lo sabes, con el director, y ahí prueba, error. Sí, plano tras plano, que hacíamos tomas, otra toma, en el bosque encima con ese frío. Yo me acuerdo que fuiste la primera en que dijo, venga ya, y te tiraste toda la sangre encima, y yo estaba de los nervios diciendo, tenemos que grabar esto en 2 minutos, que María se nos congela. Sí, es cierto, así fue. Pero claro, es que la clave al final, el objetivo final, ¿no? Es que la forma en la que tú actúes tiene como consecuencia que el espectador se crea la historia. En nuestro caso, por ejemplo, no era un drama amoroso, ni era una película de terror, horror, y encima tenía, no, Santi, no sé si opinas tú igual, teníamos que hacer que la gente se creyera la historia, porque era una historia que no era ficción, Fantasía pura. pero era fantasía pura. Entonces, claro, tenías que creer. Supongo que ahí es curioso, ¿no? Porque tienes que decir, vale, soy una mujer que está en un mundo posapocalíptico controlado por demonios y estoy huyendo de ellos para que no me roben a mi bebé. Supongo que ahí el que te roben el bebé es un factor que tuviste tú en cuenta, ¿no? Pero claro, es que es súper curioso como... Ahí como... ¿Cómo te crees? De hecho, o sea, en lo que estás diciendo, creo que tenemos que volver a grabarlo, porque ahora que soy madre lo haría diferente. claro, es encima eso. Es broma, pero sí que es verdad que eso, que claro, tú tienes que partir de, digamos, como de tu materia prima, ¿no? Entonces, desde ahí, hay muchos autores teatrales, muchos pedagogos teatrales que hablan del easy o del sí mágico, ¿no? Luego cuenta muchísimo cómo hacéis el plano, la música que metéis, toda la parte de arte. Entonces ahí hay tantas cosas, ¿no?, que pueden favorecer que realmente el espectador empatice, que muchas veces igual tú no tienes que estar solo como en la piel del personaje, sino que igual tienes que decir, venga, tengo que crear esta sensación, tengo que llegar a esta emoción. Eso es otra técnica. Eso lo utilizaba mucho Strasberg. Mira, esto me viene genial para un poco cambiar un poco de tema, centrándonos ya en... Tú, aparte de ser actriz, evidentemente eres espectadora, también ves cosas, ¿no? Y lo que nos pasa, al igual que a Santi y a mí, nos pasa con... Vamos a ver una película, nos centramos en el montaje, en la música y tal y cual. Tú, desde tus conocimientos como actriz, en técnicas teatrales, en la actuación, en la metodología y todo eso, ¿qué te sorprende a ti de un actor o de una actriz cuando ves una película y qué es lo que más te impresiona? También relacionado con géneros de películas. Lo que más me impresiona, sobre todo cuando son actores que vemos en muchos largometrajes diferentes, lo que más me impresiona es no ver al actor. Eso es lo que más me impresiona. Ver realmente al personaje. Eso como punto de partida cuando veo a alguien en diferentes personajes. Luego, claro, a mí me interesa mucho el mundo emocional. Entonces,
lo que me lleva en la película es, me está movilizando, estoy realmente abandonando todo lo que traía antes de sentarme en la butaca y me estoy sumergiendo en esta vida de esta persona, en estos conflictos que tiene, en este universo. Eso me atrae muchísimo, ¿no? Cuando realmente termina una película y se me había olvidado todo, o sea, solo estoy desde el inicio hasta el final sumergida en un mundo que no es el mío, con esas características que pueda tener. Ahora, por ejemplo, así de repente lo primero que me ha venido es el humor negro de Parásitos. ¿Sabéis esta película coreana? Sí. Que súper buena. De repente estar ahí y haberte olvidado de todo, ¿no? Y que eso te empiece a generar hasta el repelús, ¿no? De que se puedan meter en tu casa, tal. Y cuando termina la película y dices, wow, es que he estado allí. Que te han acompañado hasta estar en la peli, es que es increíble. Ahí yo quería enlazar con justamente lo que dices de los géneros, una pregunta doble, es ¿cuál es entonces, basándote en eso, cuál es el género cinematográfico donde más te gusta porque más has encontrado esa experiencia estética, por decirlo de alguna forma? Y ¿cuál es el género que más te ha gustado interpretar? Me hacéis preguntas muy difíciles porque no me gusta elegir. A ver, partiendo de Parásitos, hay cosas del humor negro que me gustan mucho. Me parece muy difícil. Hacer ese género bien me parece muy difícil, ¿no? Me viene ahora también, pues, Relatos salvajes, lo que es Argentina, no me acuerdo bien, pero ese tipo de humor, ¿no? Que de repente dices, pero qué genialidad, y a la vez, qué repelús, eso me encanta. Pero me interesa también mucho el drama me interesa mucho por todo esto, ¿no? de las emociones. Y el drama con acción, yo qué sé, no soy muy buena con los nombres, tengo que ver muchas veces una película para realmente quedarme con los nombres de los actores, los nombres de los directores, pero por ejemplo, Gladiator me la he visto 1000 veces. Wow, es que es un dramón, ¿eh? Claro, es que, claro, y tiene mucha acción, pero es que es un dramón, y entonces yo me la sigo viendo y sigo llorando. Entonces, tener esa experiencia me parece tan heavy. O bueno, recuerdo cuando vi 12 años de esclavitud, fue muy curioso porque además me di cuenta, con esta otra parte de la que hablamos de la inteligencia emocional, de la falta de aceptación sobre las emociones de los otros, la incomodidad de las emociones de los otros, porque yo terminó la película, eran las 12 de la noche, paré el vídeo y estaba con mi pareja en casa y me puse a llorar, porque era una historia real, ¿no? Y estuve como 10 minutos llorando de pensar que aquello era una historia real. Y mi chico Nacho me decía, pero Mary, que has apagado ya la tele, ¿pero qué te pasa? Pero por favor. Y yo solo le decía, déjame, porque es que necesito llorar toda la carga emocional de la película. Y me parece fascinante poder llegar a que un director, unos actores te hagan llegar a eso y que te des permiso para experimentarlo, que creo que es un paso que los espectadores tienen que dar, porque no todos lo tienen. ¿Te has visto tú a la vez en todas partes? No. Es que tiene todo lo que has dicho de una película, lo tiene. Humor negro, drama, existencial. Yo cuando acabó la película, la primera vez que la vi, me pasó exactamente lo mismo. Me puse a llorar 5 minutos enfrente del computador porque no sabía procesar muy bien todo lo que había visto en la película, porque te estás riendo muchísimo, pero luego a los 2 minutos estás llorando, luego no sabes muy bien si te estás riendo o estás llorando. Es increíble la experiencia. La tengo que ver. Para contextualizarte, María, creo que... Encima creo que Santi, tú y yo hablamos de esta película cuando nos volvimos a ver después de mucho tiempo, ¿no? Fue cuando nos vimos la primera vez en Madrid, sí. Después de hace... O sea, claro, mi contexto de esa película es, yo la vi sin ninguna expectativa, pensando que iba a ser pues una comedia, una parodia, tal cual. Acabó la película, si algo me gusta del cine, no es lo que tú has dicho, de esta película me está pidiendo que sienta esta emoción, voy a desahogarla, ¿no? Qué guay, ¿no? Que tengamos una herramienta tan poderosa para soltarlo, todas estas emociones. Y yo creo que es una película que está pensada para que tú sientas cosas. Para que sientas cosas, es decir, la estructura, los personajes, los temas de los que habla. Y cuando Santi y yo nos volvimos a ver, le dije,
¿te has visto todas de todas partes, Santi? ¡Buah! Sí que me la he visto, tal. Estuvimos como media hora hablando de ella. Pero es que ahí también los actores, ahí no hay drama, hay un drama humano, pero va mucho más allá, ¿no? O sea, es como los personajes tienen ese drama familiar que encima ahí toca la familia, entonces yo creo que la familia es un tema del que todos lloramos, ¿no? En plan, porque todos tenemos familia en cierto sentido. Claro. Y toca eso y lo trasciende y los actores de verdad, ¡ay, Dios mío! Madre mía, qué ganas, me estáis poniendo los dientes súper largos. ¿De qué año es? Es del año pasado, ¿no? ¿Año pasado? No. Es del año pasado. Ganó el Oscar este año a Mejor Película. Así que yo no la he visto, que he estado absorbida por la maternidad. Pues nada, apuntada, me la voy a apuntar aquí ahora mismo. Es maravillosa. Claro, es que hay, relacionado con lo que estábamos hablando, ahí mezcla varios géneros lo que estábamos hablando. Yo, relacionado con esto, quería hablar contigo una cosa. Digamos que en cada gremio hay como una especie de cosa en común, ¿no? Supongo que en el gremio de los actores cada uno tendrá como su cosa que le cueste más, su cosa que le guste más. ¿Hay algo que todos los actores digan, ay, sí, esto es súper complicado, o esto se me hace cuesta arriba? Te pongo un ejemplo, ¿vale? El otro día, informándome para hacer esta entrevista, vi que una cosa que gusta mucho a los espectadores es que más que el actor sienta ira, su personaje tenga que sentir esa ira y la demuestre, la escenifique con gritos, con golpes, tal, el espectador aprecia más cuando el personaje se lo tiene que tragar. Esto va relacionado, Santi, esta referencia la sabrás en Midsommar, cuando están a punto de irse, no sé si te la has visto, María, a Midsommar, de Ari Aster, también apuntadísima, es un poco de miedo, pero de verdad te recomiendo porque ahí Florence Pugh, que es la protagonista, hace un trabajazo increíble. Digamos que la película habla de esta protagonista que pierde a toda su familia en una cosa súper trágica y está pasando un duelo, un luto. Ajá. El tema del duelo también, algo que me parece súper interesante. Y hay una escena en la que un amigo suyo le da el pésame y ella pasa de la felicidad a el trauma, la depresión, tal, pero tiene que fingir porque está delante de su amigo. Ese pequeño matiz, Santi, no sé si tienes la escena de cuando Florence Pugh hace como el oh, ya, sí. Claro. Increíble. O sea, yo creo que eso es... volviendo al tema, perdón, que me he ido. ¿Qué cosa crees que los actores o las actrices en el gremio le gustaría llegar o como el santo grial de la actuación? La verdad es que creo que no hay una unidad, porque hay personas que tienen más capacidad para experimentar. Yo veo al ser humano, ¿no?, como una paleta de colores. Considero que todos tenemos como todos los colores en el interior, pero hay personas que pintan más con los azules y los verdes y otras que pintan más con los rojos y con los naranjas y otras. Entonces, creo que no hay una unidad en esto, que hay personas que tienen, por ejemplo, mucha facilidad para la comedia y eso les sale solo, ¿no? Pienso en un antiguo compañero, además de compañía, y es que eso era algo genuino en él. Hay personas que tenemos, me incluyo, y contesto a la pregunta de antes de Santi, que no lo había contestado, más facilidad para todo lo que son emociones más dramáticas. A mí me resulta muy fácil conectar con esa parte. Pero quizás has respondido tú, Fer, a la pregunta, ¿no? Porque quizás lo más complicado es esa contención, pero a la vez que tú te contienes, ser capaz de que el otro sienta. Porque muchas veces, y esto me recuerda también como la parte de teatro, ¿no? Muchas veces el actor se piensa en teatro que porque él esté toda la obra llorando, lo que va a generar en el espectador es tristeza, y no es así. Muchas veces el actor contiene la emoción, se llena de otros matices, de más colores, y eso es lo que realmente genera tristeza en el espectador, ¿no? Ahora, mientras te escuchaba, bueno, yo soy un poco viejales, porque las referencias que me vienen son todas súper de los 90, del 2000, no de ahora. No, adelante. Pero ahora, mientras te escuchaba, yo pensaba, por ejemplo, en American Psycho.
Y pensaba como en esa... Y todo lo que tú estás sintiendo hacia ese personaje y él es como insensible. Pero a ti te está generando mogollón de emociones. Encima yo creo que también como que tú te vuelves insensible. Viendo a ese personaje tú también te vuelves insensible cuando llevas un rato de peli, ¿no? O sea... Sí. Porque al final ves su punto de vista. ¿O no? Claro, es que aquí... Yo no, pero es muy interesante esa reflexión porque claro, también ahí depende de cómo tú abras tu mundo emocional o... Pues efectivamente, igual te puedes insensibilizar, ¿no? Yo no. Y por ejemplo, una de las cosas por las que estoy muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, la inteligencia emocional, tiene que ver con esa sensibilidad. Yo, por ejemplo, no puedo entender a las personas que se han tragado Juego de Tronos a las 12 de la noche, porque yo lo intenté y no pude dormir. O sea, la semana que lo intenté no podía dormir. Entonces... yo soy muy sensible a las imágenes que veo, súper sensible. Creo también que esto es algo que en nuestra sociedad está cambiando, ¿no? Que ahora hay como tanta exposición a la violencia que hay personas que realmente se insensibilizan o se sitúan en la situación de esos personajes, ¿no? Puede ser. Ahí yo quería esa reflexión, ahora entroncando un poco también con el tema del coaching y toda la parte de trabajo emocional que también haces, el arte como catarsis, ¿no? El arte como catarsis emocional. Si nos puedes hablar un poco de esta reflexión más a profundidad, porque yo creo que la inmediatez de las redes sociales está haciendo perder esa catarsis por la espectacularidad o la atención que me genera una imagen que en realidad dura 30 segundos y yo creo que estamos dejando de lado un poco los productos que nos puedan hacer como esa reflexión más interna. Entonces sí que me gustaría que ahondaras más en esa reflexión, porque a mí me parece que es un tema que la gente que nos está escuchando debería de hacer también como ese análisis interno de lo que están consumiendo en su día a día, y de que también muchas veces una película no es solamente entretenimiento, también yo a veces digo, una película te puede cambiar la vida, o un libro, o una canción, ¿no? Bueno, es que para mí total, o sea, 100% no es solamente entretenimiento, porque al final genera un impacto en tu inconsciente, en tu cerebro, en tu cuerpo, en tus emociones. Entonces, para mí es mucho más, es cultura, ¿no? Y sí, yo, reivindico el arte y esa parte terapéutica que tiene el arte, no solo para la persona que es creadora, sino para la persona que es espectadora, ¿no? Ya sea de una escultura, una pintura, una pieza musical o una pieza cinematográfica. Al final es como esa cosa tan genuina de ser capaz de englobar mucho en un resultado, ¿no? Pero no es una sola cosa, son un montón de cosas. Y para mí el teatro es un vehículo, el teatro aplicado, que es lo que yo hago, ¿no? Utilizar la pedagogía teatral y el teatro aplicado con la inteligencia emocional, para que las personas se den permiso para descubrir cosas que en su día a día no se dan permiso. Entonces es un vehículo para esa catarsis, claro. Porque yo siempre digo que todos tenemos todos los personajes en nuestro interior, pero cómo abrir la puerta a esos personajes, de cómo tener un espacio de seguridad en el que tú sabes que puedes abrir la puerta al personaje, descubrir qué es lo que le pasa o cómo le pasa o cómo repercute eso en su cuerpo, en su imaginario, y luego coger y cerrar esa puerta y salir, ¿no? Entonces el teatro permite eso, y eso es súper liberador. Más empáticos, ¿no? Más empáticos con el otro. Total, claro. Porque te da, te abre. Yo que ahora estoy como muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el estudio de la neurociencia y todo lo que la neurociencia aplicada al cuerpo está demostrando. Hay una autora que me encanta y una investigadora que me encanta, que se llama Nazaret Castellanos, y ella habla de estudios que se han hecho con actores sobre la ínsula en el cerebro y sobre cómo a esos actores se les hace una pregunta desde el actor y después se les hace la misma pregunta desde el personaje y están metidos
en una resonancia magnética, ¿no? Están siendo medidos por la resonancia y ven cómo la ínsula disminuye y cómo las redes neuronales que se activan cuando contestan como personaje son distintas a las que se activan cuando contestan como su persona. Por lo tanto, en nuestro cerebro hay la capacidad de cambiar de identidad, abrir nuevas vías, ser otros. Entonces, para mí es... ¿Sí? O sea, el personaje que le ofrecen tiene que ser un personaje significativamente más dramático, ¿no? Entiendo. ¿Significativamente más dramático o puede ser simplemente diferente a ti? O sea, ¿cuál sería un ejemplo? Vale, voy a poner el ejemplo y voy a poner a cargar esto porque me está avisando de que se me va a apagar el móvil. O sea, vale. Un ejemplo. Os pongo el ejemplo del estudio. En el estudio fue con Romeo y Julieta. Es un estudio científico en el que esto se ha medido. Entonces, les hacían preguntas a los personajes, primero como actores. Preguntas muy simples que tenían que contestar. ¿Qué harías en esta situación y qué dirías? Algo que no tenga nada que ver con la obra teatral. Y luego se situaban, hacían su inmersión en el personaje y les volvían a hacer exactamente la misma pregunta. Una pregunta simple, sobre una acción simple. Y la red que veían que se activaba, la región cerebral que se activaba, era diferente a la que se activaba cuando respondían como sí mismos. Y esto está muy vinculado a la parte cerebral de la ínsula, que lo que se está viendo ahora en neurociencia es que la ínsula es la parte, digamos, más asociada a nuestro concepto de personalidad, de identidad. Y la ínsula se hacía pequeña. O sea que las personas podemos separarnos de nuestra personalidad, separarnos de nuestra identidad, los actores hacen eso, para entrar en la piel de otra persona diferente. Qué bonito es eso para, por ejemplo, cuando alguien tiene un conflicto personal en su vida, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Ser capaz de hacer una visión 360 grados, salirse de su perspectiva, de sus creencias, de su conducta y descubrir que tiene más opciones. Haces como un profundo autoconocimiento del yo, ¿no? O sea, para poder hacerlo correctamente, yo creo que tienes que hacer un trabajazo de conocerte a ti mismo, claro. Porque puedes caer un poco en lo que a veces la gente dice, ¿no? Que a lo mejor la gente también opina mucho, pero por como ven a una persona dice, al final se le ha comido el personaje, ¿no? O sea, es como esta persona era así, empezó a actuar de determinada forma por X o Y, y como que se le ha comido su propio personaje, ha devorado su personalidad, ¿no? Y eso también puede ser un riesgo en cuanto a no saber manejarlo, ¿no? No sé si nos puedas dar como claves para que eso no pase, porque es dramático, ¿no? ¿Puedo matizar lo que has dicho, Santi, con una pequeña anécdota? Sí. Hubo una vez que en Instagram me salió un curso de la TAI, de la escuela TAI. La está dando una actriz y dio la casualidad de que cuando entré le habían hecho una pregunta a la actriz que era: ¿tú utilizarías un recuerdo traumático para llorar la emoción del personaje? Y la actriz dijo: no, porque o sea, ese trauma es tuyo, no es de tu personaje. Si al final conectas con traumas tuyos, te lo llevas a casa. Es mejor que con técnicas físicas provoques el llanto más que decir se me ha muerto la abuela, en plan matizando con lo que acaba de decir Santi. Pues contesto empezando por lo tuyo y vamos hacia atrás. Tú acabas de mencionar dos técnicas, dos métodos. El primero es Stanislavski y es la memoria emotiva y es como la cuna del aprendizaje en el teatro, ¿no? Luego Stanislavski evolucionó porque vio que estaba gastando los recuerdos de los actores y que eso no podía ser, y evolucionó a las acciones físicas. Y luego Chekhov cambió su método y Lee Strasberg cambió su método, que es el maestro de Robert De Niro, Marlon Brando, bueno, todos los grandes, ¿no? Entonces, eso es Stanislavski. Y cuerpo es Grotowski. Es una técnica que atiende más a las sensaciones corporales y a atender en el presente a lo que está haciendo la persona, convirtiéndose en personaje con la corporalidad. Que vuelvo a vincularlo a la neurociencia. Esto es muy interesante porque a mí me ha dado como base científica que no tenía antes para el trabajo que hago en las formaciones. En neurociencia ya se ha visto que, por ejemplo, solo la postura corporal afecta a la memoria. Que si tú estás
encogido y mirando hacia abajo, de un texto entero vas a tener solo los recuerdos negativos, pero si estás con el pecho abierto y mirando al frente, tu memoria, tu hipocampo va a ser capaz de retener no solo las partes negativas del texto, sino también las positivas. Entonces, cuando vas a la corporalidad, en vez de a cuando se ha muerto tu abuela, tú puedes desde la corporalidad llegar a un montón de emociones. De hecho, una de las cosas más interesantes que yo hago en mis conferencias cuando hablo de todo esto es contraer el diafragma y no respirar. Y entonces, con una respiración muy agitada, tú lo que haces es empiezas a masajear tu corazón de una manera diferente, eso acelera tu pulso, te pones rojo y lo siguiente que te pasa es que sientes tensión, rabia, ganas de llorar y solo estás yendo al cuerpo, no estás recordando nada. Entonces, ¿qué es mejor? Son técnicas. Desde luego, es muy interesante salirte de ti y explorar otras cosas que hay en ti y que no has desarrollado, ¿no? Eso. Y ahora se me ha olvidado la pregunta de Santi. Sobre todo iba relacionada con eso, ¿no? Era con el tema del autoconocimiento para no sentir que está ganando más terreno el personaje que mi propia esencia, ¿no? Muy, muy interesante. Hay una cosa que yo veo mucho en consulta, que es cuando de repente desafiamos esta estructura, ¿no? Que tiene que ver con esto que hemos hablado del cerebro y la ínsula. Hay muchas personas que están apegadas a la máscara, al personaje. Ya no hablo del personaje escrito de teatro o de cine, sino al personaje con el que las personas sobrevivimos en el mundo. Nos hemos ido generando a través de nuestro ego, por pura supervivencia, un personaje. Entonces, esas personas que tienen la máscara y que tienen resistencia a quitarse la máscara y ver lo que hay dentro, siempre tienen un yo soy así. No, es que yo soy así, ¿no? Eso verbalmente. Y físicamente es yo soy así. Entonces hay como un aquí no entras, esto no lo voy a cambiar porque estoy muy aferrado a mi sistema de creencias. Cuando rompes esa estructura, el teatro lo hace, porque es como, bueno, vale, no pasa nada, tú eres así, pero vamos a jugar a que eres este personaje, no tiene nada que ver contigo. Tú eres así, pero ahora vamos a explorar esto, a ver qué descubres. Y de repente desde ahí es como, anda, si tú también tienes esto, tú también eres esto. Podrías articular desde aquí una estructura de pensamiento, podrías articular desde aquí un recuerdo diferente, porque todo depende como desde la perspectiva desde la que miramos, ¿no? Entonces, claro, esto te da como una visión, como digo yo, 360. Es muy chulo. Eso es el alter ego, ¿no? Realmente, o sea, cuando dicen necesitas tener un alter ego tuyo, alguien que sea capaz de ponerse en una situación en la que tú no eres capaz. Claro. De hecho, ahí me viene, no sé si lo habéis visto, pero Guy Ritchie tiene un cortometraje que vincula mis dos pasiones, que se llama Revolver. ¿Lo habéis visto? No, me la apunto. No, me la apunto también. Pues Revolver es un cortometraje así como muy marciano, en el que al final hablan psiquiatras, gurús espirituales y todos hablan del ego. El cortometraje va sobre el ego, sobre la máscara que todos tenemos, y al final hablan de la parte transpersonal y psicológica del ego. Y está muy guay porque entrelaza los dos mundos. Qué guay, qué guay. Es que me parece súper interesante todo el tema de la actuación enfocado a la neurociencia, pero también como, ya no solamente como una vía de crear arte, crear cultura y esparcimiento en temas interesantes, sino también una vía terapéutica, una vía para sanar cosas, ¿no? ¿A ti te ha pasado, me imagino que sí, pero bueno, me gustaría saberlo, en algún rodaje, en alguna obra de teatro o en algún momento, ¿te ha pasado que, lo quieras o no, determinadas sensaciones que estás experimentando en el escenario o en el set te hayan reconectado con cosas que no sabías que tenías o que seguían ahí o que no habías procesado? ¿Y cómo lo has logrado sobrellevar? Sí, me ha pasado, y esta buenísima pregunta, Santi, me recuerda que antes no te he contestado también, ¿no? A esta parte de cuando en el actor y el personaje te quedas con el personaje. Me ha pasado. A veces de repente estás haciendo algo y
y te conecta de repente a un recuerdo que estaba olvidado, a un trauma, y ahí hay como un momento de liberación, pero también incómodo, porque a veces te quedas enganchado. Estás ahí y no eres capaz de seguir, ¿no? Es un tema eso, porque, bueno, a mí que me interesa mucho la introspección, el desarrollo personal, todo lo que hay escondido y más en la superficie, ¿no? Pero todo lo que somos, creo que ahí el proceso terapéutico puede ayudar. O sea, creo que si de repente alguien desbloquea algo así y le viene grande de primeras, el acompañamiento de un profesional en psicología o de alguien que sepa cómo, pues eso, ¿no? Revertir el viaje, es importante, ¿por qué no? De hecho, yo creo que los grandes, desde luego, tienen también a sus terapeutas, ¿no? Y bueno, luego también para mí ahí hay como una parte que es de responsabilidad, ¿no? De a ver lo que voy a abrir o a ver lo que se va a abrir en esta persona. Porque claro, puede ser muy grande y a veces, pues eso, ¿no? Puede sobrepasar a la persona emocionalmente. Entonces ahí yo siempre, la vía que utilizo, me ha servido para mí y me sirve cuando acompaño, es volver al presente a través de la respiración y de la corporalidad, de lo que está sucediendo aquí, no en el hipocampo, no en tu memoria, sino aquí, ¿no? Porque si no hay como, bueno, a veces hay como ese recorrido en el pensamiento que es más fuerte que nosotros si no tenemos un córtex prefrontal bien trabajado, ¿no? Que es como, es que no puedo, me supera y me voy. Bueno, pues es que ya se sabe que tú puedes trabajar tu nivel atencional, tu gestión de los pensamientos, entrenando tu corteza prefrontal, que es la que de alguna manera va como a cortar esas vías. Nunca había pensado que el teatro tenía tanto de terapéutico, la verdad. Me estoy quedando impactado. Para mí lo es. De hecho, mi proyecto es vivencial. Es por mis últimos 20 años, por todo el proceso de sanación, autoconocimiento. Es que va mucho más allá de lo que pasa en el escenario. Entonces, de repente, es un recurso que a mí me ha venido tan bien como persona para mejorar en mi comunicación con los demás, para gestionar mejor los conflictos, para gestionar mejor las experiencias potentes de la vida, que digo, pero Dios mío, es que los actores tenemos herramientas potentísimas que no se pueden quedar solo en el mundo actoral, tienen que salir al mundo de la empresa, salir al mundo educativo, salir a todos los lados. Para mí es algo esencial, todo el tema del trabajo personal, y yo creo que lo dejamos muy de lado con el ajetreo de la vida. Por eso quiero aprovechar estos últimos minutos de que nos quedan de podcast para que nos cuentes un poquito más de tu proyecto a los oyentes, que nos digas cómo se llama, dónde sobre todo estás actuando con mayor intensidad, también para que le quede a las personas que quieran ahondar más en este tipo de aspectos, ya no solamente porque se quieran dedicar a la actuación o no, sino que posiblemente quieran hacer un trabajo introspectivo, quieran conocerse mejor a sí mismos. Si nos cuentas un poquito más para que todos lo sepan, sería ideal. Genial. Pues en la web me podéis encontrar en www.despacio.soy. En Instagram estoy como IE Despacio, Inteligencia Emocional Despacio, y nada, lo que hago ahí es hago sesiones personales que están enfocadas en el desarrollo de las habilidades comunicativas, la gestión de conflictos y la gestión emocional, y para todas esas personas como que quieran profundizar en su propio autoconocimiento o en su desarrollo de competencias personales. Y luego aparte doy formación, bueno, pues en un ámbito muy amplio. Hay una parte de un proyecto que es educativo, porque me parece fundamental llevar estas estrategias al mundo de la educación. Entonces, por ahí trabajo todo esto que hemos hablado, ¿no? De lo corporal, de la gestión emocional, de la gestión del córtex, del entrenamiento y el desarrollo del córtex prefrontal en los adolescentes, para que realmente despierten sus talentos, tengan más capacidad en el estudio, etcétera. Y luego hay otra parte que tiene que ver con las empresas, en las que lo que facilito son gestión de equipos, comunicación y liderazgo,
todo lo que tiene que ver, pues eso, con cómo en las interacciones hay una frase que dice: el cuerpo sabe lo que la mente aún no conoce. Esta frase tiene una traducción neurocientífica, es real. O sea, el canal que llega al cuerpo, el cuerpo tiene más información, tiene la información unos milisegundos antes de que esa información llegue a la corteza prefrontal. Entonces, lo que está pasando en tu cuerpo, si tú lo trabajas en atención al cliente o en trabajo con tu equipo, lo que tú estás haciendo con tu cuerpo va a apoyar el mensaje que tú quieres dar en tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes que trabajo en empresa, porque, claro, eso cambia muchísimo la gestión de determinadas situaciones o la influencia que hacen las personas en el cliente cuando quieren vender un producto. Sí, completamente, conocer como el cuerpo para que podamos tener un mayor control sobre él y que no nos juegue tampoco malas pasadas, que a veces nos pasa. Aquí yo quiero trocar esto último que nos acabas de decir con lo que haces, sobre todo como esto es un podcast con el objetivo de dar a conocer proyectos de gente muy interesante como tú, pero también ayudar a la gente que nos escuche a empezar su proyecto audiovisual, ya enfocándonos un poco en nuestro nicho. ¿Qué consejo le darías a alguien, sobre todo que quiera empezar en el mundo de la actuación, pero todo lo que acaba de escuchar le ha parecido un mundo y ya le están entrando nervios? ¿Tú qué consejo le darías sobre todo a esas personas que están recientemente como estudiantes, o ya han salido de estudiar pero apenas se van a enfrentar a su primer proyecto profesional, que eso también es otro paso gigante? Pues primero que se informen, que tengan como referentes, autores o como cosas que les generen inspiración. Y segundo, que estén muy atentos a lo cotidiano, que creo que es algo que nos pasa desapercibido porque vamos muy deprisa. Yo lo llamé despacio.soy por algo, y creo que en lo cotidiano hay mucha magia y mucho aprendizaje. O sea, tú, por ejemplo, si estás en una escuela de teatro estudiando interpretación y te sientas en el metro y realmente te pones presente a observar lo que pasa a tu alrededor, hay un universo que te va a inspirar para tu próximo personaje, seguro. Pero sí tienes que realmente aprender a observar, ¿no? Porque de ahí vas a construir los pequeños detalles, el vestuario, cómo esa persona mueve esa mano, cómo respira. Y entonces yo lo que trabajaría mucho, lo que invito a trabajar mucho es observación, atención. No sé si sirve, pero... No, totalmente, creo. Es como lo que me viene. Me alegro mucho de haber tenido esta charla porque reafirma muchísimo de que estamos en un cambio, creo yo. O sea, estamos en un cambio en que la gente quiere empezar a saber lo que está ocurriendo en sus cabezas. Y no solo se ven las conversaciones de bar, se ven en todo y relacionado también con lo artístico, ¿no? O sea, estamos en un cambio muy grande y está súper bien. Y necesario, sí. Sí, así es. Y qué bien que estemos empezando a darle valor a cosas que yo creo que son importantes y que han pasado como un poco desapercibidas. Hay que seguir creando. Totalmente. Yo creo que tanto verlo como crearlo es un acto catártico en sí mismo. Yo siempre lo he dicho. Mis cortos a veces tienen emociones muy fuertes, pero creo que también es una forma en la que yo tengo para expresar lo que quiero, aunque sea de manera abstracta. Entonces, yo también soy muy partidario de lo que nos acabas de decir. María, me ha encantado tenerte hoy en nuestro programa. Es el 5º episodio ya de Panda Angular. Esto va rodado, cada vez vamos a intentar traer más gente. Esta va a ser tu casa a partir de ahora. Si quieres regresar y contarnos más cosas, tener más charlas, porque como tenemos hoy un tiempo más reducido que otros programas, por eso lo hemos hecho un poquito más ágil y más rápido con las preguntas, pero es que yo creo que este tema nos daría para estar aquí hablando horas y horas y horas y profundizando en neurociencia, en nuestro conocimiento. Entonces, cuando quieras volver, y si quieres volver a grabar un corto con nosotros también, más que encantados. Encantados, feliz. La verdad. Recojo las 2 invitaciones, contad conmigo, que ya estoy saliendo un poco de esa parte de la maternidad que como que de repente es un embudo en el que dejas de ver todo lo demás, ¿no? Así que mis películas terminan en 2019
Después ya no hay, pero no es verdad, en Netflix veo alguna. Pero sí, recojo las dos propuestas. A mí me ha encantado también. Venía cansadísima y estoy flotando porque es que realmente cuando hablamos desde la pasión yo creo que lo que pasa es esto, ¿no? Que de repente es como que despiertas. Así que chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamarme, por contar conmigo y por favor invitadme otra vez. Nada, un placer, María, un placer, o sea, ha sido increíble. Yo creo que lo que te vas a decir, nos vamos los tres con una sonrisa de oreja a oreja, o sea, muchas gracias, de verdad. Eso es, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Panda Angular. A todos los que nos están viendo o escuchando, vamos a tener otro invitado también muy especial que lo iremos desvelando o lo conocerán directamente cuando saquemos el programa. Esto sigue todas las semanas. Estamos intentando publicarlo o los viernes o los sábados, pero bueno, ya sabemos que somos puntuales. Gracias a todos. Gracias a Fernando por estar aquí como compañero habitual. Es el mejor Muchas compañero gracias. que puedo tener para hablar de esto. Muchas gracias, Santi. También recordar que dejaremos todos los enlaces de la página web de María en la descripción. También, si quieres, Santi, podemos dejar el cortometraje de Cuando los niños lloran para que vean a María en nuestro terreno. Y un placer, como siempre, Santi, todas las semanitas juntitos. La semana que viene se vienen cositas muy interesantes. No voy a decir nada, pero se vienen cositas. Eso es, encantado, chicos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, María. Un placer, chicos. La semana que viene os escucho. Hasta luego. Chao.